Hemos estado viendo las figuras literarias y eso ha sido para nosotros de tremenda bendición en el momento de abrir la palabra de Dios y escudriñar las Escrituras. Eso es lo más importante, no simplemente leer y acercarse a la Biblia en una forma literalista, porque podría conducirnos al error, como muchos se han perdido al tomar en forma literal las Escrituras. Hemos estado hablando de diferentes formas de las figuras literarias. Por ejemplo, hablamos de la metáfora, estuvimos hablando también de la metonimia, de la sinécdoque, estábamos hablando de la prosopopeya y tantos otros géneros literarios. Pero como quedamos en el programa anterior, íbamos a continuar con la ironía. Sí, señores, sí, hermanos y hermanas, esa es una figura literaria que encontramos en la Biblia en diversos pasajes, en situaciones históricas, en situaciones narrativas y en las cartas de Pablo. ¿Qué es la ironía? Bueno, la ironía afirma un sentido contrario a lo expresado. Sí, así es, un sentido contrario a lo expresado. Veamos también algunos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerda usted cuando Elías se burlaba de los profetas de Baal, diciendo en voz alta él, grítenle a ese Dios de ustedes porque quizás esté durmiendo? Y usted lo puede encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27, donde Elías se burlaba diciendo, gritad en voz alta porque Dios es. Y así como este caso, que lo vamos a ver despacio más adelante, hay muchos otros más acerca de la ironía. De las figuras literarias que estudiaremos, tal vez la ironía sea la más sencilla de entender por la sencilla razón que es una figura que usamos nosotros constantemente. Tanto usted como yo en algún momento de nuestras vidas la hemos usado. En la ironía decimos una cosa, pero queremos en realidad decir lo contrario. Por ejemplo, podríamos decir qué fácil es que es estudiar, qué fáciles que son estudiar las figuras literarias, las figuras retóricas, cuando en realidad lo que quieres expresar es todo lo contrario, que el estudio de las mismas es algo difícil. Así que muchas veces hemos empleado esa figura literaria, cada uno de nosotros, y hemos dicho, bueno, lo que queremos decir es lo contrario, pero lo decimos a veces hasta de cierta manera sarcástica. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. En las Escrituras también encontramos algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender esto sobre la ironía. Por ejemplo, uno de los que escribe de esta manera es Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 5, nos habla Pablo de aquellos grandes apóstoles, refiriéndose a quienes en Corinto enseñaban falsas doctrinas. Lo que el apóstol pretende con sus palabras no es alabar la actitud ni las enseñanzas de aquellos personajes, sino completamente todo lo contrario. Pretende desacreditarlos y poner en alerta a la iglesia. Así es que lo hace de esa manera, empleando la ironía. Como les dije anteriormente, veamos el caso de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27, que dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Qué manera de hablar, diría cualquiera de nosotros, la de Elías en ese momento. Lo está haciendo en una forma irónica. Se está burlando de sus oyentes, está diciendo algo, pero lo que le quiere decir es totalmente lo contrario. Quizás usted en algún momento de su vida se ha encontrado con una persona que es irónica. Le dice, como tanto que te gusta mi comida, como queriéndole decir, mi comida no te gusta como yo te la preparo. Hay mujeres y hay hombres, hay patrones, hay trabajadores, hay gente de todos los niveles. En algún momento de nuestras vidas hemos empleado la ironía. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 8, dice así el apóstol San Pablo, ¿ya estáis saciados
ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ahí está Pablo otra vez haciéndole o hablando en una forma irónica a la iglesia de Corinto. Como que en algunos momentos él deseaba expresar completamente lo contrario, pero asumía esa posición. Ustedes parece que ya están saciados, ustedes parece que ya es suficiente lo que se han alimentado, y ustedes pareciera que ya están reinando, y la forma en que él les habla también les habla en una forma irónica. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 3, dice de la siguiente manera: y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Juan 19, 3. Encontramos ahí también esa ironía, la forma de expresarse. Le están diciendo rey y al mismo tiempo están abofeteando a Jesús. Entonces, vemos nosotros en la palabra de Dios esas maneras de expresarse. Así es que en primer lugar, en esta situación, estamos viendo también la ironía tal y como lo habíamos dicho antes. La segunda figura retórica que queremos ver es la paradoja. Esta figura retórica, la paradoja, implica una afirmación contraria a la opinión común. Una afirmación contraria a la opinión común. Dicho en otras palabras, yo digo una cosa, pero todos los demás afirman lo contrario. Vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los ejemplos bíblicos más notables tiene como autor al propio Jesús, cuando Él les enseña a sus discípulos. Por ejemplo, vemos en la Biblia que dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19, 24. Si estudiamos además el contexto en el cual está inmerso este texto, el relato del joven rico, sacamos entonces una profunda enseñanza sobre la importancia que tenía y tiene el ser discípulo de Cristo y el predicar el Evangelio. Sin embargo, ahí se estaba dando una ironía, no solamente es una exageración, podríamos decir, sino también una ironía. Otros ejemplos de paradojas. Mateo capítulo 18, versículo 3, donde encontramos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Quiere decir que esa paradoja que encontramos ahí, que antiguamente se creía que uno podría entrar al cielo por el conocimiento, otros por los ejercicios de la piedad, pero en este caso Jesús está haciendo una afirmación que es contraria a lo que todos creen, por eso se llama paradoja. Y en este caso es que si no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. He ahí la figura literaria llamada paradoja. Lucas capítulo 9, versículo 60 dice, Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué es una paradoja? Porque el resto de la gente decía que si algún pariente se había muerto, pues entonces había que hacer toda una serie de ritos en sus funerales y llorar y pasar varios días lamentándose. Y en ese momento Jesús dice, la predicación del querigma, la predicación del reino de Dios, el anuncio de la palabra de Dios en estos momentos antes de ir a la cruz es lo que urge. Así es que deja que aquellos hagan lo que tengan que hacer, pero tú tienes que anunciar el Evangelio. Deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces Jesús está planteando ahí una paradoja, una afirmación que es contraria a lo que todos los demás podrían aceptar. También encontramos en Lucas capítulo 14, verso 26, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así es que he ahí una paradoja.
Lo que está planteando Jesús es que el que va a ser seguidor de Él tiene que aborrecer su propia vida y aquellos que le rodean. Pero la palabra aborrecer significa amar menos. Como discípulo de Jesús, yo debo de amar a Jesús por sobre todas las cosas y por sobre toda situación de ligamento familiar o de amistades. Mi amor a Jesucristo tiene que ser por sobre todas las otras cosas. Y en 2 de Corintios capítulo 12, verso 10, San Pablo decía, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 10. Me gozo en medio de las adversidades. Toda la gente podría decir, en las adversidades hay que sentirse triste, en las adversidades hay que llorar, en las adversidades es posible la depresión. Eso es lo que el común de la gente podría, o la mayoría de la gente podría afirmar. La paradoja se plantea aquí porque San Pablo está diciendo, yo me gozo en las tribulaciones y cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gente del vulgo o la gente común podría afirmar completamente lo contrario. Por eso la figura literaria aquí se llama paradoja. Juan capítulo 12, versículo 25, dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Significa entonces que no podemos estar aferrados a la vida como todo mundo lo haría, aferrados a los placeres del mundo como todo mundo lo haría, aferrados a las comodidades como todo mundo lo haría. Así es que habría que amar menos la propia vida de uno y amar más al Señor. He aquí la paradoja. En tercer lugar, y vamos a ver una de las figuras literarias que esta sí la encontramos en muchos lugares, lo cual es la hipérbole. Para dar una explicación un poquito más simplificada, habremos de decir que la hipérbole es una exageración, tanto hacia lo mucho como hacia lo poco. Es una exageración. Fíjese bien y observe bien, no estamos diciendo que está mintiendo, sino que esta exageración lleva un propósito pedagógico, un propósito didáctico. Y veamos el ejemplo que podríamos encontrar en el libro de Números, al leer la descripción dada por los espías de Israel luego de su reconocimiento en la tierra prometida, donde ellos decían, también vimos ahí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, según dice en Números capítulo 13, 33. Eran como gigantes aquellos hombres y nosotros como langostas. Así es que había una tremenda diferencia de estatura entre los moradores de aquella tierra y los israelitas, y podía ser considerable al decir que eran como langostas frente a aquellos. No es más que una exageración, en este caso hacia lo poco, es decir, hacia ellos. Entonces quiere decir que estamos aquí ante una hipérbole, una exageración. Hay otros ejemplos que podríamos encontrar aquí en Deuteronomio.